Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a mirar juntos la lección número 5. Esta lección es muy cortita, así que si usted puede, escúchela lo antes posible para tener conocimiento. En la clase anterior, la clase número 3, estuvimos mirando y uno de los alumnos nos dijo algo muy importante que lo vamos a tomar para comenzar esta clase, y es que muchos de los problemas que las personas enfrentan son problemas que los traen desde su niñez o que su niñez les afectó de tal manera por haber vivido, por ejemplo, dijo él, en un hogar disfuncional, etcétera. Y esas situaciones vividas marcan la vida de los niños y luego, en las etapas adultas, las personas sufren de determinados desequilibrios o de determinados problemas o determinadas situaciones psicológicas, emocionales, espirituales, etcétera. Por eso nosotros vamos a mirar las etapas del desarrollo de la naturaleza humana. Esta base de estudios la escribió el señor Eric Erickson, que es un psicólogo estadounidense, y esto se estudia en todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de tener mi estudio secular en Uruguay y pude mirar estas etapas básicas del desarrollo de cualquier persona, ¿verdad? Todas las personas pasan por estas mismas 8 etapas. Y cuando una de estas etapas se presenta con problemas, probablemente esas situaciones acompañen al ser humano a lo largo de todas las etapas en su vida, ¿verdad? La etapa prenatal, que se comprende desde la concepción hasta el parto, es el momento en el que se forman los órganos y la estructura corporal básica. Se trata de un momento en el que el ser humano es muy vulnerable a las influencias ambientales. Si usted mira más adelante en sus notas, usted va a encontrar en la página siguiente una hoja donde tiene una tabla y dice periodo según edad, principales acontecimientos, etapa prenatal desde la concepción hasta el parto, la formación de los órganos, la estructura corporal básica, el crecimiento físico acelerado y mayor vulnerabilidad a las influencias ambientales. La segunda etapa de los primeros pasos, desde el nacimiento hasta los 3 años, etapa de la niñez. Se caracteriza por ser la fase en la que se comienzan a controlar los esfínteres y los músculos. El niño es dependiente y su desarrollo físico es muy rápido. Los niños comienzan a crecer en esa etapa, ¿verdad? Dice, el recién nacido es independiente pero competente. Los sentidos funcionan desde el nacimiento, el crecimiento físico y el desarrollo de las habilidades motoras son muy rápidas. Presencia de la habilidad para aprender. Usted fíjese que un niño en esta etapa es como una esponja, está absorbiendo todo a su alrededor y está aprendiendo rapidísimo. Al final del primer año se forman los lazos con los padres y los demás. La autoconciencia se desarrolla durante el segundo año. El habla y la comprensión se desarrollan con rapidez, se incrementa el interés en otros niños. Si alguna de estas etapas es interrumpida, por ejemplo, si un niño sufre abuso o si tiene alguna enfermedad, todo eso marca la niñez, marca la vida de las personas y estas cosas se arrastran por mucho tiempo en la vida. Primera infancia, desde los 3 a los 6 años, los niños comienzan a relacionarse entre ellos, mejoran las habilidades motrices, y la fuerza, aumentan el autocontrol, comienzan a ser más independientes y a tener un comportamiento más egocéntrico. Estamos mirando la primera infancia de este otro lado, en la tabla, dice,
Todavía la familia es el centro de la vida, aunque otros niños empiezan a ser importantes en su vida, es decir, comienzan a tener amistades, a darle importancia a otros, ¿verdad? Aumenta su fuerza, aumentan las habilidades, la motricidad fina y gruesa, ya comienzan a tomar un lápiz, a darse cuenta de hacer sus primeras líneas, ¿verdad? El autocontrol, el cuidado propio, la independencia. Existe mayor inventiva en los juegos, la creatividad, la imaginación. La inmadurez cognitiva conduce a ideas ilógicas acerca del mundo. Por ejemplo, todavía mira a Superman que vuela y él también quiere volar. No se da cuenta que él todavía no puede volar, ¿verdad? Y cuento esta anécdota porque me pasó con uno de un niño que cuidaba y quería que le regalara un traje de Superman y cuando se la regalamos y él estaba justamente en esta etapa, creo que tenía 4 años más o menos, y cuando se puso el traje y no pudo volar, fue una decepción enorme, porque claro, su imaginación hace que ellos vivan a lo que están jugando y piensan que ellos pueden lograr esas cosas también, ¿verdad? Esas cosas que vemos en la televisión, en la ficción, podríamos decir así. El comportamiento es bastante egocéntrico, todo es mío, todo es para mí. Todavía no se da cuenta de compartir tanto con los demás. Dice, aunque crece la comprensión de la perspectiva de otras personas. La infancia intermedia, desde los 6 hasta los 12 años. Los compañeros cobran gran importancia. El niño comienza a pensar lógicamente, aunque la mayoría de veces su pensamiento es concreto, disminuye el egocentrismo. Es decir, ya dejan de pensar tan imaginativamente y van a un pensamiento concreto. Se les puede enseñar matemática después de los 6 años, porque recién ahí van a pensar lo concreto, van a pensar, cuando usted le enseña a sumar a un niño, le pone una pelotita más dos pelotitas, entonces ellos empiezan a ver lo concreto, ¿verdad? Los números son abstractos, por eso se les enseña con objetos a representar la realidad. Y eso es muy importante que entendamos como padres o como consejeros la forma de aprendizaje que tiene un niño, ¿verdad? Cómo va creciendo en las distintas etapas para no exigirle más de la cuenta. Entre los 6 y 12 años, dice, mejora la habilidad cognitiva para beneficiarse de la educación formal. Se desarrolla el autoconcepto y se afecta la autoestima. No podemos destratar a un niño, sino que al revés, tenemos que siempre estarle incentivando a ir más allá, ¿verdad? Dice, disminuye la rapidez del crecimiento físico, mejora la fuerza y la capacidad física. Nosotros estamos mirando las dos a la vez, ¿verdad? Eh, Dice, infancia intermedia de los 6 a los 12 años, los niños comienzan a pensar de forma lógica, disminuye ese egocentrismo, se desarrolla el lenguaje y la memoria. Es el momento en que se crea la autoestima y el crecimiento físico comienza a ser más lento. No nos podemos olvidar que entre los 7 y los 8 años la personalidad del niño está formada. Por eso, antes de los 8 años es tan importante sembrarle hábitos, el hábito de bañarse, lavar sus dientes, peinarse, ordenarse sus cositas. Todos esos hábitos son importantes dejárselos bien marcados antes de los 8 años, porque a los 8 años la personalidad del niño está totalmente o prácticamente totalmente formada. Si nosotros no le damos todo y le acostumbramos que tiene todo en la mano y que no hemos formado hábitos en él, después vamos a tener problemas enormes. Vamos a decir, pero ¿por qué? Si yo le di todo, este niño, ¿qué le está pasando? Bueno, claramente no sabíamos que a los 8, entre los 8, 6 y 8 años,
la personalidad está formada y el niño ha hecho determinados hábitos y costumbres que no los va a cambiar más. Eso va a ser muy fuerte en su vida. Luego viene la adolescencia, después de los 12 años. Hoy hablamos de la preadolescencia, entre los 9 y los 12, para la cual esa etapa debemos estar muy atentos, porque ellos, debido a la accesibilidad que tienen al Internet, ellos van madurando mucho antes, entonces puede ser una etapa bastante peligrosa la preadolescencia. En la adolescencia, de los 12 a los 20 años, es una etapa en la que se producen muchos cambios, cambios físicos muy rápidos, muy significativos. Se inicia la búsqueda de una identidad propia y nosotros muchas veces vamos a tener que aconsejar a adolescentes o preadolescentes. Los padres se ven bastante avasallados con estas edades. En mi caso, yo tuve que aconsejar a una chica que le robaba dinero a los padres para jugar a uno de los jueguitos que se juega hoy por hoy en internet, con el cual para poder jugar necesitan comprar tarjetas y se le pone esas tarjetas y entonces los padres guardaban el dinero en un lugar y la niña iba y sacaba y cuando los padres fueron a chequear le faltaba más de $1.200. Y entonces nosotros nos damos cuenta que la edad de la preadolescencia y el inicio de la adolescencia son etapas donde los niños están muchas horas en las escuelas y son altamente influenciados por lo que se ve y se escucha y se hace afuera. Por eso, padres, tenemos que estar muy cuidadosos porque los cambios físicos son muy rápidos, son muy profundos. Comienza la madurez reproductora entre los 12 y los 20 años. Muchas chicas quedan embarazadas. Muchos chicos experimentan las etapas sexuales en forma precoz. No nos olvidemos que la primer relación sexual marca la vida del ser humano totalmente, su primera experiencia, y nosotros como padres cristianos, como consejeros cristianos, debemos saber guiar a nuestros hijos a hacer las cosas como manda la palabra del Señor. Los niños se dejan llevar muchísimo por sus compañeros, ya no cuenta la opinión de papá y mamá, sino lo que digan mis pares. Es decir, eh, lo que hagan mis compañeros es lo que yo voy a hacer. Mi identidad ya no está dentro del hogar, ya va a estar afuera entre los que me rodean. Entonces, cuidado con todas estas etapas en la vida de nuestros chicos, porque todo esto los marca de tal manera que después les va a afectar en su vida adulta, perdón. La búsqueda de la identidad se torna imperiosa. Los compañeros ayudan a desarrollar y a probar el autocontrol. Se desarrolla el pensamiento abstracto y el empleo del razonamiento científico. El egocentrismo adolescente persiste en algunos comportamientos. Las relaciones con los padres son buenas en general en esta etapa, pero en algunos chicos son muy malas, no malas, muy malas. Tenemos que tener cuidado, especialmente en estas edades, con nuestros hijos, con nuestros chicos de la iglesia, porque estas edades los marca de una forma muy profunda. La vida de nuestros hijos se marca en estas edades. Sus pares, sus compañeros marcan, podríamos decir, las pautas para ellos vivir y relacionarse. Si nosotros no hemos marcado buenas pautas espirituales en la vida de nuestros hijos. Esta etapa es donde nuestros hijos buscan su propia identidad. En los momentos en que vivimos tenemos que tener especial atención porque ya no son los principios de la palabra del Señor los que nos rigen, sino con todo esto de la agenda woke y estas nuevas filosofías donde
son ampliamente enseñadas en las escuelas. Los chicos están siendo influenciados muy fuertemente para que su identidad sea inducida a lo que este mundo y esta agenda tratan de hacer. Pero vamos a prestar mucha atención y vamos a pedirle al Señor que los chicos de nuestra casa, de nuestra iglesia, sigan los principios de la palabra del Señor y se aparten de todas estas nuevas modas que están rigiendo al mundo en este momento. Entre los 20 y los 40 años se toman decisiones acerca de las relaciones íntimas, es decir, muy probable que se casen en esta etapa de la vida, que tengan hijos o que se divorcien también o que pasen experiencias muy duras. La salud llega al tope, es decir, a los 40 años se goza de la salud y de la juventud, podríamos decir, la expresión de la juventud más arriba, más importante, y luego la salud empieza a decaer un poco después de los 40, ¿verdad? En esta etapa también se escoge una carrera, se le da un sentido real de identidad, ya maduramos, ya pasamos la adolescencia, ya pasamos todo el tiempo de que otros podían influenciar sobre nuestra vida y ya empezamos a pensar ya más por nosotros mismos, ya tenemos una capacidad intelectual desarrollada y entonces nuestra vida se vuelve un poco bastante más compleja. Por eso es también muy importante prestarle atención a esta etapa, ¿verdad? De la vida entre los 20 y los 40 años. Muchos tienen experiencias bastante fuertes con divorcios, muchos no pueden tener hijos y adoptan hijos, muchos se practican abortos, etcétera. Entonces, es una etapa muy intensa de la vida, pero muy intensa y hace que la vida se vuelva bastante más compleja en la vida del ser humano. La edad adulta intermedia entre los 40 y los 65, dice, la búsqueda del sentido de la vida adquiere una gran importancia, es decir, ya la persona pasa a otra etapa de madurez totalmente diferente, no se tiene toda la salud física que se quisiera, el vigor, la fuerza, aunque siguen van en deterioro, ¿verdad? Sobre todo después que se pasa a los 60 años. En las mujeres viene toda la etapa de la menopausia, en los hombres la andropausia, dice la sabiduría y la habilidad para resolver problemas prácticos son grandes, pero declina la habilidad para resolver problemas nuevos, si vienen enfermedades, si vienen situaciones económicas, si hay pérdidas grandes, entonces todas esas situaciones nuevas doblegan a las personas en esta edad, ¿verdad? Dice la doble responsabilidad de cuidar hijos, pero a su vez de cuidar a los padres ancianos a la misma vez, entonces puede generar muchísimo estrés. La orientación del tiempo dice cambia a tiempo dejado de vivir, es decir, es tanto el trabajo, tanto el correr diario, que se deja de lado el vivir. También en esta etapa vamos a hablar del nido vacío, es decir, cuando los hijos se casan y se van y los padres sienten que se quedó sola la casa. Por otro lado, las mujeres se sienten más confiadas de sí mismas, los hombres se vuelven más expresivos, algunos tienen mucho éxito en sus carreras, las mujeres también. Otros están sufriendo el agotamiento por el tanto trabajo o su carrera tan exhaustiva. Dice, y en muchos de ellos se produce la crisis de la edad madura, es decir, cuando llegan a los 60 años y no quieren ser de esa edad y sienten que no han sido lo suficientemente productivos, eso les puede generar muchísimos problemas emocionales. Si a eso le sumamos que ha llevado una vida ligera y ha sufrido un divorcio o una muerte, etcétera, es una etapa bastante dura en la vida del ser humano. Luego de los 65 años,
Aunque muchas personas están saludables y fuertes, hoy por hoy se utiliza mucho el cuidarse, el ir a un gimnasio. Las personas adultas también practican la salud física con la comida, con con el ejercicio físico, pero muchos otros que no hicieron nada de esto en la vida, se les afecta su memoria, su inteligencia, su sentido de orientación. Las personas, muchas de ellas muy solitarias, viviendo situaciones tan difíciles porque la vida no les fue como ellos esperaban que les fuera. Quizás tienen que experimentar pérdidas en distintas áreas. Se le fueron los hijos de la casa, se falleció uno de los cónyuges, la jubilación no es tan abultada como esperaban, se reducen los ingresos económicos, etcétera. Hace que los seres humanos en esta edad sean muy vulnerables y necesiten de tanta atención. Nosotros podemos mirar que cada etapa del ser humano necesita la ayuda del Señor, necesita el soporte del Señor. En cada una de las etapas de la vida, si nosotros no las pensamos una por una y no entendemos que debemos vivir como que un día le vamos a dar cuentas al Señor, podemos tirar nuestra vida por la borda. Sin embargo, si nosotros vivimos de una forma que agrade al Señor, vamos a mirar cada una de nuestras etapas de la vida con contentamiento. Bueno, no logré esto, no logré esto quizás, pero el Señor nunca me dejó. El Señor siempre estuvo ahí, siempre me bendijo, siempre me ayudó y que de cada etapa de mi vida puedo decir cuán fiel y cuán precioso ha sido el Señor. Por eso es tan importante que nosotros prestemos atención a cada una de las partes de nuestra vida y vivamos de acuerdo a la palabra del Señor, aún desde niños podamos honrar al Señor con nuestra vida, pero también tener cuidado de aquellos que cada etapa de su vida ha sido un sufrimiento. Por eso el Señor nos levanta a cada uno de nosotros, a ti y a mí, como consejeros. ¿Consejeros de qué? Bueno, consejeros de la palabra del Señor, para que la gente entienda y sepa que cuando nos tomamos de la palabra del Señor y de la mano del Señor, nuestra vida puede cambiar completamente. Señor les bendiga.